Este año, en el comienzo del nuevo ciclo del estudio de la Kadosh Torah, vamos a hacer énfasis en el contenido de lo que es el Haftarah. Esa ha sido una meta que hemos traído por varios años. Yo tengo en mi corazón el Haftarah para este año. La pastora Pili tiene en su corazón el Brit Hadasha para este año. Así es que el propósito es que en cada uno de nuestros estudios de Parashá encontremos sí o sí 100% a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Ese es el punto de este nuevo ciclo de Torah. Ya hemos repetido por ciclos anteriores todo el contenido de Bereshit capítulo 1, la creación, los cielos, la tierra y todo lo demás. Hemos avanzado enormemente, pero vamos a dar un paso más. Vamos a avanzar, repito, a Haftarah. Para avanzar a Haftarah, quiero hacer mención a dos textos, por favor, para que me acompañen. Vamos a ir por un momento al libro de Lucas capítulo 4, verso 14, para comprender el texto de lo que vamos a presentar como introducción al Haftarah. Dice la palabra: y Yeshua volvió en el poder del Ruach a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat, en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Yeshua cumplía con la ordenanza de Shabbat. Cumplía, como era de costumbre, participar de Shabbat. Y se levantó a leer. Aquí esta palabra se levantó a leer, quisiera por favor que la subrayemos o le prestemos atención, porque justamente hoy también hemos dado comienzo a la lectura de todo el contenido de la parashá correspondiente para cada semana. Una labor extraordinaria que se ha venido adelantando. El pastor Johnny está al frente de esta tarea. El pastor Thomas, la pastora Nati, ha sido un trabajo impresionante. El pastor Jorgito también. Bueno, todo Israel Casa Integral participando. Pero quiero resaltarlo, hermanos, porque nos dice puntualmente este texto que en la visita que hace Yeshua a la sinagoga, se levanta a leer. Es decir, que hay un privilegio especial a la persona que lee la porción correspondiente a la Torá, la porción correspondiente a Parashá o la porción correspondiente a Haftarah. Para todos, por favor, escríbanlo en sus notas, ténganlo en su corazón. Es un privilegio poder formar parte de la lectura semanal. Dice el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ya conocemos el texto. Lo que quiero resaltar en esta primera parte de nuestro primer Haftarah es entender que Yeshua HaMashiach, él mismo, a título muy personal, participó de la lectura del libro de los profetas. Téngalo presente, el libro de los profetas, es decir, no leyó una porción del Parashá de la semana, aquí leyó una porción del Haftarah, hablando del libro de los profetas, y ya vamos a definir un poquito ese detalle. Ahora vamos al libro de los Hechos. Por favor, acompáñenme al libro de los Hechos en el capítulo 13. Libro de los Hechos en el capítulo 13 y leamos el verso 15. Dice la palabra, voy a leerlo en el contexto del verso 13. Aquí dice la palabra en el verso 13 del libro de los Hechos: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de Shabbat y se sentaron. Verso 15. Atención, por favor, verso 15. Después de la lectura de la Torá y de los profetas, por favor, escríbalo en sus notas. Si usted puede colocar ahí sobre su Biblia una notica ahí a la par.
lo voy a parafrasear, después de la lectura de la Torá y de la Haftará, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Oh, qué importante ese texto. Permítame corroborarlo con el libro de los Hechos 15, 21, en el que dice: porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Muy bien. Leímos entonces dos textos, Lucas 4:17 y Hechos 13:15, corroborando bíblicamente, escrito está, que se leía la Torá y se leía el libro de los profetas. ¿De dónde viene esta definición de Haftará? Escríbalo por favor en sus notas. Escriba la palabra Tanaj, T-A-N-A-J, Tanaj. Todos conocemos el Tanaj. El Tanaj tiene una abreviatura en la que la letra T corresponde a Torah, la letra N corresponde a Nibín, estos son los profetas, y la letra HH o She, que es la K, corresponde a Ketubín, es decir, que nuestro estudio semanal está acompañado de la Torá, de los profetas y de los escritos. Por supuesto, nosotros hoy leemos también el libro de Brit Hadasha para complementar que Yeshua HaMashiach está allí presente. Ya hicimos entonces la primera introducción para que haya claridad en el corazón de todos nosotros por qué damos comienzo este año al ciclo de Haftará. Ahora, es interesante porque la parashá que tenemos para el día de hoy da comienzo en el libro de Bereshit, en el capítulo 1, del verso 1 al capítulo 6, verso 8. Ya sobre esos capítulos hemos estudiado y hemos avanzado enormemente en los años anteriores. Si alguien nos acompaña por primera vez, por favor no deje de ir a nuestro portal de Israel Casa Integral y ver cada uno de los parashá. Los 54 parashá están grabados absolutamente todos en los años anteriores, repito, donde cada año hemos ido profundizando sobre el tema. Sin embargo, para introducir la parashá Bereshit, recordemos que esta parashá Bereshit nos habla, esta porción Bet significa con en español y Reshit significa lo mejor, es decir, con lo mejor comienza todo el proceso de la palabra. Esta mañana en la reunión de varones, K2 compartí una frase que quiero que quede grabada en el corazón de todos nosotros. Hay dos tipos de personas frente al tema de la Torá. Hay dos tipos de personas con un pensamiento diferente en cuanto a Torá se refiere. Unos consideramos, como nosotros, por supuesto, en Israel Casa Integral, que todo lo que está escrito en la palabra es Emet, la verdad, Emet. Y que todo cuanto está escrito proviene de la presencia y la dirección del Padre. Por lo tanto, haremos y obedeceremos conforme a lo que escrito está. Amén. ¿Qué dijo Yeshua? Escrito está. Punto. ¿Qué dijo Yeshua? No he venido a abolir, he venido a dar cumplimiento, a cumplir todo lo que escrito está. Muy bien, ese es el primer grupo. Pero hay un segundo grupo de hombres en las naciones que consideran que buena parte de lo que está escrito corresponde a historias o fábulas o fantasías. Y dentro de este segundo grupo pues hay una inmensidad de personas que consideran que hasta que no se pruebe arqueológicamente o hasta que no se pruebe científicamente acontecimientos como la creación, el diluvio, el arca de Noah y todo lo demás, la vida de Moshe, las señales en Egipto y todo lo que ocurrió y todo lo que narra la Biblia, hasta que la ciencia no pruebe esto, pues tampoco lo pueden creer. ¿A qué grupo entonces, mi amado, perteneces? A un grupo en el que entiende que la ley, la Torá y los profetas están escritos, inspirados por el Ruach, establecidos como un manual de instrucciones, y que entendemos y asumimos nuestra responsabilidad de obedecer conforme a lo que la palabra nos indica, manual de instrucciones.
O pertenecemos a un segundo grupo, repito, en el que nos quejamos, no estamos de acuerdo, no nos parece, a mí esto no me gusta, esto no me parece, esto no quiero hacerlo, la verdad que esto, pues no sé, no le encuentro como sentido, como que esta parte sí, pero esta parte no, con esto estoy de acuerdo, pero con esto no estoy de acuerdo. Bueno, pues hay un gran número de gentes en el mundo entero que forman parte de ese segundo grupo. Esta mañana veíamos, repito, en la reunión de varones una frase que nos enseñó el hermano Walter, muy interesante. Llamados y escogidos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Una cosa es que seamos llamados y otra cosa es que seamos escogidos. Porque hay muchos llamados, pero realmente el escogido, el que escucha, el que hace conforme a lo que escrito está, allí hay una separación enorme y muy grande hasta nuestros días. Entonces, para entrar a Haftará, y en un término de 2 minutos, creo que no podría tomar más tiempo, aunque es algo imposible, pero solo para mencionar, nos da comienzo el Bereshit, lo primero, lo más importante, lo mejor, el comienzo de toda esta historia, un principio de vida, nos da Haftará en el libro de Isaías. Puntualmente en el libro de Isaías, en el capítulo 42, y ya vamos a ir a ese punto. Pero no podemos entrar al libro de Isaías sin que por lo menos tengamos una pequeña claridad a la importancia del libro de Isaías. El libro de Isaías, sin lugar a dudas, es un tesoro escondido. Digo escondido para aquellos que no lo escudriñan, escondido para aquellos que no pueden observar, leer y comprender la enseñanza profunda que tiene el Evangelio de Isaías, llamado así como el quinto Evangelio. Y es interesante porque aquí en el libro de Isaías, acompáñenme un momento por favor, en el capítulo 40, verso 9, voy a leerlo desde el verso 7. Isaías capítulo 40, verso 7. La hierba se seca, la flor se marchita, cuando un viento de Adonai sopla sobre ellas. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Elohim se mantendrá para siempre. Esta es una frase que la pastora Pili repite con mucha frecuencia. Verso 9. Tú traes buenas noticias a Sión. Sube arriba sobre un monte alto. Tú que traes buenas noticias a Jerusalén, clama, levantando fuertemente tu voz. Di a las ciudades de Judá, aquí está tu Elohim. Esta palabra del libro de Isaías nos muestra a un Isaías que trae buenas noticias. Cuando hablamos de buenas noticias, aprendimos seguramente en el nivel 2 con mucha claridad que la palabra evangelio hace referencia a las buenas nuevas, a las buenas noticias. Y vemos cómo Isaías nos trae buenas noticias. Por lo tanto, dice la palabra, aquí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 57, verso 15, dice, yo habito en el lugar alto y santo. Y también hay un corito que nos lo menciona, humildad de Ruach, para vivir o para vivificar el espíritu de los humildes. Este libro de Isaías está llamando a un pueblo al arrepentimiento. Este libro de Isaías, repito, como ha sido considerado como un quinto evangelio, nos menciona las buenas nuevas. ¿De quién? Las buenas nuevas de Yeshua. Adonai vendrá como rey y traerá paz y salvación a todo el que en él confía. Este libro de Isaías tiene la tendencia a ir a través del tiempo, es decir, es un libro totalmente profético, en el que todo acontecer que tenemos hasta el día de hoy y subsiguientes adelante, ya están establecidos allí. Por lo tanto, escudriñar Isaías será una tarea maravillosa, porque justamente, repito, el Bereshit que tenemos para hoy, da comienzo su Haftará aquí, en el capítulo 42. Y vamos a ir entonces al punto, vamos a dejar la introducción de Isaías, porque no vamos a hacer un estudio del libro de Isaías, aunque deberíamos, probablemente en todo el instante lo hagamos. Pero acompáñenme al libro de Isaías en el capítulo 42. Y como vamos a tener una vigilia, dijo la pastora Pili hoy, para completar el tema
del conflicto Israel-Hamás, tema tan importante y tan interesante. Así es que voy a procurar no tomar mucho tiempo de esta enseñanza para que avancemos en el siguiente tema. El libro de Isaías, en el capítulo 42, Haftará, dice aquí: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien mi nefesh está complacida. Sobre él he puesto mi ruach, y él declarará mishpach, juicio a los goim o a los gentiles. Él no gritará ni alzará su voz, nadie escuchará su voz en las calles. Él no quebrará la caña debilitada, ni apagará la mecha de humea. Él traerá sedacá de acuerdo con el emet. No se debilitará ni será aplastado hasta que haya puesto el Eretz, la tierra de Mishpat, juicio, y por toda su Torá las islas esperarán. Así dice Adonai, Elohim, quien creó los Shamaín, los cielos, y los extendió, quien extendió la tierra y todo lo que de ella crece, quien da alimento al pueblo que está sobre ella, y ruach a aquellos que caminan sobre ella. Verso 6, yo Adonai te he llamado Sedacá, te tomé de la mano, te formé y te hice pacto para el pueblo, para ser la luz de los gentiles. Para que abras los ojos a los ciegos, para que les des libertad a los prisioneros, a aquellos viviendo en oscuridad, en mazmorra. Yo soy Adonai, este es mi nombre y mi kabod. La palabra kabod, honor, gloria, esplendor. No comparto con nadie y no daré mis halel, mis exaltaciones a ningún pesilín, a esculturas o a ídolos. Miren cómo las predicaciones antiguas se hacen verdad y ahora declaro nuevas cosas. Antes que espiguen, yo les cuento sobre ellas. Y podríamos leer todo el capítulo 42, pero vamos a resaltar un punto importante aquí. Y si usted quiere colocar un título a esta reflexión del primer Bereshit, el primer Bereshit del año en Haftará, podríamos colocarle como un título: El siervo de Adonai. El siervo de Adonai, refiriéndonos a Yeshua HaMashiach. He aquí mi siervo, dice el verso 1. El Señor Adonai llama a todas las personas, al pueblo de Israel y a las costas, y les dice a todos los que estén aquí: mi siervo. Esta palabra siervo la vemos en varios textos, como en Éxodo capítulo 21, verso 20, haciendo referencia a un esclavo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 10, verso 19, hace referencia a un súbdito. Y en Primera de Crónicas, capítulo 18, versos 2, hace referencia a una nación. En todos estos casos, el término siervo se refiere a un grupo de personas o a una persona en particular que por dependencia y conectividad están atentos a la ordenanza del rey. Es un siervo. Y ese siervo presta absoluta obediencia, diligencia, responsabilidad, compromiso, identidad para con el Padre. En el libro de Marcos, y Mateo también lo habla, nos habla de que Yeshua es un siervo, y es el siervo que todos deben observar. Dice la palabra: he aquí a mi siervo. De esto nos habla el Haftará para esta semana. Todo fue creado en él, por él y para él. Mi siervo. Cuando nosotros entendemos la importancia de ser un siervo delante del Padre, el siervo es mucho más que aquella persona que busca beneficio. El siervo es aquel que sirve, y no solamente el que sirve con voluntad, sino aquel que sirve en temor, en amor, en cuidado, en procurar el bien. El siervo que está siempre atento a lo que escrito está. He aquí mi siervo, dice la palabra, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Interesantísimo, porque nosotros utilizamos como muletilla, en muchos casos hemos utilizado la palabra siervo.
No sé en cuántos de ustedes en las naciones podrían compartirlo aquí en el chat, por favor. ¿Alguna vez te han llamado siervo? Hola, siervo, ¿cómo estás? Hola, siervo, les presento a mi siervo. El hermano es un gran siervo. Aquí tenemos unos siervos extraordinarios. Pero esa palabra siervo, que representa y tiene una profundidad tan extraordinaria, estamos hablando en Isaías capítulo 42, como el Padre Adonai habla de su siervo, hablando de Yeshua. Y habla de mi Yeshua fiel, mi siervo fiel. Y dice la palabra, cuando yo soy un siervo y estoy establecido como siervo, entonces yo tengo a un proveedor, porque mi Padre me puede sostener. Ahora dice la palabra en Isaías 42, este es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Yeshua HaMashiach, absolutamente escogido por el Padre, elegido por Adonai. Efesios capítulo 1:4 nos hace referencia y nos dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Por favor, que el alma, y hablándolo, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Aquí hay una expresión figurativa. No estamos hablando de que Adonai tiene alma como tal, el nefesh. Es una expresión, repito, figurativa, pero que Adonai pueda mirarnos y poder decir, este es mi siervo fiel. Por favor, dígalo con su nombre. Yo, Roberto, el nombre de cada uno de ustedes, pueda levantar las manos y decirte, Padre eterno, yo quiero ser este siervo bueno, fiel, obediente, en quien tu alma tenga contentamiento. Dice además que el Eterno ha puesto en su siervo, ha puesto el Ruach, el poder del Ruach HaKodesh. El fluir del Ruach HaKodesh, como lo dice Mateo capítulo 3, verso 16. Porque a través de este siervo, entonces, traerá justicia a las naciones. Por favor, esta palabra justicia, escríbala en sus notas en mayúscula. Porque el ministerio que desarrollamos, cada uno de nosotros, Israel Casa Integral en las Naciones, es un ministerio dirigido por el Ruach. Pero es un ministerio dirigido por el poder del Ruach, para que seamos luz en medio de la oscuridad, para que llevemos la palabra, las buenas nuevas, las noticias, la palabra de verdad, el Emet, no la religión, no el concilio, no la denominación, lo que escrito está. Y cuando yo camino y entrego lo que escrito está, entonces se produce justicia en las naciones. De tal manera, no estará restringido el pueblo de ninguna manera cuando nosotros les llevamos a ellos la palabra viva, eficaz y penetrante. La pastora Pili, en su enseñanza de hace unos momentos, dijo esta frase, si usted la recuerda. Dijo, este pueblo de Gaza, en la franja de Gaza, este grupo de palestinos en la franja de Gaza, si usted ha estado, repito, atento en las noticias, ha escuchado a los periodistas narrar cómo es una de las zonas de la Tierra, del planeta Tierra, es una de las zonas de mayor densidad de población. Es impresionante que en tan corto espacio haya un número tan elevado de gentes viviendo allí. Pero peor aún, no solamente habitan y viven allí, sino que viven en condiciones infrahumanas. Yo no conozco, no he pisado nunca en mi vida ese terreno, puedo dar fe de haber estado allí, pero para las personas que han tenido la ocasión de ir, de visitar, de estar en ese sitio, narran cómo se vive en condiciones muy insolubles, en una mala salubridad, en malas condiciones de vida, de salud, de economía, de alimento, de dormir, de vestir, del aseo personal. Las condiciones son infrahumanas. Y todo esto tiene que ver con la enseñanza que la pastora Pili nos está compartiendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un pueblo. Si usted recuerda el libro de Bereshit, nos habla de Ismael, y nos habla de Ismael como un animal humano. ¡Oh, qué frase tan impresionante! Libro de Bereshit, alguien me ayuda con la cita, si no estoy mal, 16, bueno, la había leído, este momento se me escapó ahora la cita, pero habla de Ismael como un animal fiero, y es lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué somos nosotros? Somos escogidos, somos siervos llamados a ser luz, tenemos un
Adonai Todopoderoso, que es nuestro guardador, nuestro proveedor, que es lo suficiente para darnos la oportunidad de que su Ruach se mueva, el poder del Ruach, el soplo del Ruach se mueva con nosotros, que fue lo que vimos en todo el proceso de Bereshit. En el principio la tierra y los cielos estaban descompuestos, pero el Ruach se movió. Y cuando el Ruach se mueve, entonces aparece en el verso 3 la luz de Yeshua HaMashiach. Y aquí dice la palabra que no gritará ni alzará su voz. Y esto no significa entonces que Yeshua su voz se aplaque o sea menos. Se refiere a su corazón, a ser un hombre humilde, a ser un hombre manso. Hermanos, nosotros no llevamos las buenas nuevas a las gentes, a la fuerza, como en otros tiempos. Yo no sé cuántos vivieron la experiencia del bibliazo de parte del pastor. Aprenda esta enseñanza, aprenda esta versión, aprenda este estudio. Yo no sé cuántos aprendieron a punta de Biblia, de golpe de Biblia. Pero nosotros no enseñamos religiosidad, nosotros no enseñamos obligatoriedad, nosotros enseñamos el fluir de la palabra viva, el fluir del Emet, y cuando el Emet se produce, el Emet, la palabra es la que reargulle. Por lo tanto, la voz de Adonai no será una voz para gritar, ofender o lastimar, sino que todo lo contrario, sus acciones, manso y humilde, abre camino con el poder de la palabra. El poder de la palabra que transforma, el poder de la palabra creadora, el poder del Ruach HaKodesh. Es decir, que la palabra de Adonai, el Emet, es una palabra asertiva. Es decir, asertiva significa que lo que brota de nuestros labios tiene el poder. Por eso es muy importante para nosotros hoy entender a través del Haftarah que cuando nuestras palabras salen de nuestra boca, cumplen la función para la cual la estamos presentando. Si de nuestros labios surgen palabras calumniosas, engañosas, ofensivas, peyorativas, dañinas, sin lugar a duda estaremos generando caos, como lo dice Bereshit capítulo 1. Hay caos. Pero el poder que Adonai nos entrega es, dice el siguiente verso, que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Y aquí hace referencia al carácter de Yeshua, llevado a un proceso de juzgamiento indebido, puesto en condición de muerte en el madero, pero sin embargo, la caña continuará y la llama no se apagará. Hoy estamos viendo como nunca un poder enorme de avivamiento en la Torá, en las naciones. Un poder de avivamiento. Saben, con respeto, quiero hacer un pequeño paréntesis a este tema. El pueblo, las ovejas, miles de ovejas en el mundo entero están clamando por un avivamiento en la Torá. Y saben, con todo respeto, ¿qué está ocurriendo en este momento? Muchos de los líderes, muchos de los ministerios, muchas de las cabezas de los ministerios, pastores o como se quieran llamar, se han convertido en el bloqueo para que la Torá no avance. ¿Por qué? Porque venimos formateados con un estudio teológico radical. Venimos formateados con un estudio teológico que no nos permite avanzar más allá de lo que la Torá tiene para darnos. Pero cuando las ovejas empiezan a leer la palabra y empieza la palabra a revelarse, cuando la palabra empieza a revelarse como en Éxodo capítulo 20, verso 8, que dice, guardad el día de reposo, y las ovejas empiezan a preguntar, el día de reposo, el sábado, el día de reposo, el Shabbat, y empezamos a leer Levítico 23 y encontramos las convocatorias y empezamos a encontrar la vivencia de la Torá, la importancia de la palabra viva, eficaz, y empezamos a concatenar el Torá, Haftarah, Brit Hadasha, Yeshua HaMashiach en un panorama completo. Hay un avivamiento en este lugar. Hoy son más las ovejas que anhelan conocer de la Torá que los pastores que desean predicar de la Torá. A los pastores les produce temor perder a sus ovejas por alguna circunstancia que no viene al caso mencionar. Debo decirles que nosotros pasamos ese proceso.
Cuando empezamos todo este mover, este llamamiento glorioso que Hashem hizo a nuestros corazones para venir a Torah, teníamos un temor entre que las personas se retiraran, en que la gente no quiere saber de Torah, como que, ¿qué hacemos? Y sin embargo, nunca olvidaré el primer día que hicimos el anuncio en Israel, en aquel tiempo Iglesia Cristiana Integral, cuando hicimos el anuncio a toda la congregación de que ese sería nuestro último día dominical. Entonces, al siguiente fin de semana sería nuestro primer día de Shabbat. A partir del atardecer del día sexto, entrábamos a nuestro tiempo de Shabbat. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que las ovejas, y los hermanos de Israel Casa Integral Local en Cherryville, que están aquí conectados, saben y recuerdan ese día. Aquellas ovejas se pusieron en pie y con palmas decían: gracias Hashem, gracias pastor, ¿por qué había tardado tanto usted en darnos esta noticia? Esto nos trae Haftará esta semana, buenas noticias. Así es que hoy vemos en internet todos aquellos que están conectados hoy en las naciones. Gracias, amados. Gracias por cada uno de ustedes que en sus casas, pareciera ser que lo estamos haciendo por línea virtual. Hay reuniones donde hay una o dos o tres personas o toda una familia allí sentados, escuchando la enseñanza. Ahí está el poder del Ruach, la caña. La cascada no se quebrará, ni el pábilo se apagará, porque está ocurriendo un poder de avivamiento de la palabra. Y cuando nosotros entendemos este poder de avivamiento, es porque justamente clamamos por justicia. No la justicia de los hombres, la justicia justa de Adonai, la justicia donde la palabra no desmayará, la justicia donde hoy todavía entendemos la importancia de la familia, donde hoy entendemos los valores de la familia, la importancia del matrimonio, el varón, la varona, los hijos, donde entendemos la provisión de parte de Adonai, donde entendemos la importancia de establecer justicia en nuestros hogares. Repito, no la justicia de los hombres, la justicia de Adonai. Por lo tanto, Adonai en su infinita misericordia y gloria nos llama siervos. Siervos, así dice la palabra, así ha dicho Adonai, creador de los cielos, Bereshit 1:1, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y el Rúa a los que por ella andan. Amén. Yo, Adonai, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Yo, Adonai, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a ídolos. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salga el sol, yo os habré llamado. Así dice Adonai. Por favor, tome un momento, coloque sus manos sobre su corazón, sobre su pecho y dígalo conmigo: gracias Hashem, porque me has llamado y me has escogido para ser un siervo. Gracias Hashem, Adonai, gracias, creador de los cielos y creador de la tierra. Gracias porque extiendes la tierra y toda su provisión. Y para nosotros, sus siervos, no hay escasez. Para nosotros sus siervos hay justicia. Para nosotros sus siervos la mano de Adonai está extendida. Para nosotros sus siervos Él nos guarda en el hueco de su mano. Para nosotros sus siervos nos da libertad, nos abre nuestros ojos, nuestros oídos, nos libera de toda condición de opresión, de cárcel, de angustia, de temor. Para todos nosotros este Haftará es glorioso en el Bereshit, porque Adonai podemos exaltarlo por su nombre grande, maravilloso y poderoso. Y toda la obra de alabanza hoy es para nuestro Adonai. Mis amados, voy a dejarlo hasta aquí, porque sé que el capítulo 42 del libro de Isaías tiene una extensión enorme y una profundidad gloriosa, en el que en este primer Haftará del año glorificamos, honramos, bendecimos, exaltamos el nombre que es sobre todo nombre. Dígalo conmigo: el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach,
Gracias, Hashem, por este primer parashá del año. Gracias porque tú, el creador de todo lo visible y lo invisible, nos formaste y nos estableciste al hombre en la tierra. Y en Bereshit capítulo 1, verso 28, junto con su esposa, la mujer a quien entregaste, nos diste la bendición de Bereshit 1:28 y nos dijiste que todo lo que teníamos, pro urbo, administradores de todo cuanto existía, nos delegaste autoridad y bendición sobre todo lo que nos has preparado. Amado Yeshua, gracias por esta primera Haftará del año. Gracias porque estamos reconociendo que a través de los libros proféticos y de los escritos, el nombre de Yeshua HaMashiach es la esencia que sostiene a todo el Tanaj y a todo el principio de la Torah. Amén, amén y amén. Amados, muchas gracias. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.